luego la de 1900 y luego la de 1870 y luego de ahí para atrás puros periódicos. No hay tantos libros, ¿no? Como para tener más información. Entonces me di cuenta que la mayoría se basó en la información como de 1870 para entonces de ahí sacar las teorías. Pero ya no regresaban a los periódicos, ya no regresaban a esa información. Entonces ahí hay un sesgo de información, ¿no? Por muy confiable que tengas tu historiador o tu investigación, si no regresas a ver la fuente donde fue tomada, puede ser que pueda haber cambios, porque siempre una investigación es la visión de una persona, no es la visión de todo el mundo. Y eso a veces también es un error que tenemos al inicio de una investigación, ¿no? La visión de Londex es la visión de Londex, no es de todo el mundo, ¿no? La visión de Hemke es la visión de Hemke, no de todo el mundo. Entonces hay que ir como seleccionando qué sí te sirve y qué no te sirve dentro de la investigación musical, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo uno va, haz cuenta que tienes un bote aquí, así como el de la bandeja, que lo vas poniendo para acá, lo vas poniendo para acá, este sí, este no, y después lo compruebas, ¿sí? Entonces creo yo que gran parte de los problemas de las investigaciones que hay es que han tomado la información de 1930 a 1950 como una información verdadera. Y entonces yo me di a la tarea de decir, ok, tú dices esto, ahora lo voy a comprobar, ¿no? Es como los chismes, ¿no? Perdón amigo, pero háganle cuenta que él me dijo, ¿saben qué? Fulano habló mal de ti. Y ya voy y le digo, Isaí, dijiste esto de mí. Y dice, no, no es cierto, yo dije que tal vez. Entonces la información que dijo a él, la comparé con la que tiene Isaí y ya me hago mi propio juicio sobre ese tema, ¿no? Entonces creo que algo que va a ser como muy importante es justamente eso, corroborar la información que tenemos, ¿no? Entonces parte de lo que yo presento, todo he tratado de corroborar. Lo que no, mejor no lo digo, ¿no? Y cuando sé que la información aún es abierta, también lo digo, ¿no? O sea, esta es una información abierta, y puedo dar una proyección, sí, pero puede ser fantasiosa o hipotética, ¿no? Y las hipótesis, pues cualquiera las podemos hacer. Para iniciar una investigación, pues es importante tener hipótesis y eso pues, nos ayuda a todos porque son ideas que uno tiene en la mente. Y en una investigación científica, después de una hipótesis, ahora la tienes que comprobar, ¿no? Y puede ser verdadera, puede ser no verdadera o puede quedar abierta sin resolución. Así son las hipótesis, ¿no? Y no quiere decir que esté mal. O sea, a veces hay información que uno replica y que puedes confirmar que en verdad fue eso. Y hay otra información que tú otra vez encuentras y puedes decir, ¿qué creen? Nueva información. Eso ya deja de estar vigente. Que es el caso que me pasó a mí con diferentes informaciones que he ido encontrando, ¿no? Y otras que queda abierto, ¿no? Por ejemplo, todavía no he encontrado cuál es la primera obra en las bandas de música que incluye el saxofón. Es algo que queda ahí incierto todavía, ¿por qué? Porque hay que investigarlo en México, ¿no? Alguien me dijo, no, es que en el himno nacional, lo que te platicaba hace ratito, encontramos evidencias del saxofón, que no sé qué. Bueno, sí hay instrumentos creados por Adolfo Sax, pero no era el saxofón, era el sax arm, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo importante lo que vamos a platicar y en un ratito más, ya, me dice, ya empezamos, yo ahí vamos a darle. ¿Podrías apagar, allá atrás de ti hay dos apagadores? Esos, para que se vea un poquito más claro. Eso. Bien, comenzamos entonces. El título de esta exposición ahora se llama Escuela de Enseñanza de Saxofón en México durante la segunda mitad del siglo XIX. O sea que solo voy a abarcar el siglo XIX. No voy a hacer más para acá. Podemos dar alguna referencia, sí, con gusto lo hacemos. La primera exposición que hice hace un año se focalizaba específicamente con el primer saxofonista. Ahora trato de focalizar la atención con los primeros músicos y instrumentistas que enseñan el saxofón. Tomemos en cuenta que en todos los testimonios que encontré sobre José Ortiz, que por cierto ahora el concurso infantil así se llama, José Ortiz, en honor al primer saxofonista ahora localizado. Si hay más, pues bueno, tendremos más festivales con más nombres, ¿sale? Y bueno, sí, en efecto, toda la información
que surge de la muerte de José Ortiz nos da los indicios de que fue el primer saxofonista que ejecuta y que estudia empíricamente, quiere decir que no tuvo un maestro, ¿no? Que es solito, empezó a tocar el instrumento, así lo dicen los testimonios, así lo dicen toda la información que hay sobre él, que cuando compra su saxofón, él solito empieza a estudiar y empieza a practicar con la ayuda de un método en francés, de un idioma que ni siquiera él hablaba. Lo que sí es que José Ortiz tocaba la flauta y de alguna manera la mecánica tiene que ver mucho con el saxofón. Entonces, ese aprendizaje creo que fue fundamental para que José Ortiz desarrollara su técnica, ¿sale? Entonces, no me focalizo en él ahora, porque eso lo hicimos en la exposición anterior. Voy a mencionar poquito sobre él, me voy a focalizar específicamente más sobre Juan Labrada, que es el segundo saxofonista que localizo en la Ciudad de México. México es un país enorme, con muchos estados. Entonces traté de focalizarme todo solo aquí en la ciudad, ¿no? Ya veo que hay gente que está haciendo estudios en Jalisco, me da gusto. Guadalajara, y otros que están en otros espacios buscando la información del saxofón. Entonces en algún momento toda esa información nos va a llevar a un solo punto, ¿no? Ya podemos entonces hacer un panorama del saxofón en México. Ahora sí, pero la información que les doy es específicamente sobre la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, iniciemos. A ver, vamos acá. Ahí estamos. Bueno, pues, esto es como un resumen general. Los primeros comienzos de la enseñanza del saxofón y de la especialización durante este siglo marca una parte importante en el aprendizaje y dominio de los ejecutantes que posteriormente serán visibles como integrantes solistas al saxofón de la renovada banda de música mexicana. Curiosamente, durante este periodo del siglo XIX es visible en los periódicos la información de obras para banda y saxofón solista. La mayoría de este repertorio se puede localizar en ISMLP, es un repertorio en la banca de información del Conservatorio de París. Tienen todo ese repertorio musical de las bandas de música. ¿Y cómo es que nosotros podemos comprobar que ese repertorio fue ejecutado en México? Es porque encontramos todas las notas periodísticas de los programas de los conciertos. Y ahí específicamente aparecen las obras solistas y esas obras existen. Entonces se pueden consultar. Pero ¿cuál es lo que a mí me interesó en ese momento? Bueno, saber que los primeros saxofonistas empiezan a integrar a las bandas de música, no a las orquestas, porque la orquesta todavía no era parte de la conformación de la orquesta mexicana, pero sí después de las bandas de música. Y es ahí entonces donde me encuentro un enlace donde la enseñanza coadyuvó o favoreció a que empezaran los músicos a tocar este repertorio de origen francés, ¿sale? Entonces vamos, seguimos. La información que presento da un giro diferente a la información que teníamos de las bandas de música y del saxofón, ¿no? La primera información decía que el saxofón llegó con las bandas, y las bandas, el término de bandas es muy general, ¿no? Habría que hablar de bandas de caballería, bandas de infantería y bandas de guerra, ¿no? Que son diferentes. Las bandas de caballería de esa época aún no contenían saxofones. Las bandas de infantería de México tampoco. Las bandas de guerras, que específicamente se conocían como instrumentos de toque de ordenanzas, tampoco incluían saxofones, que normalmente eran cornetas o clarines los que daban las órdenes, o tambores. Es hasta finales ya de 1867 hacia el siglo XIX, hacia 1900, que ya podemos encontrar algunas dotaciones con saxofones, pero anteriormente solo encontrábamos este tipo de agrupaciones y que de alguna manera cambian el panorama y la instrumentación de todas las bandas de música de México, ¿sale? Entonces continuamos. La mayoría de la información que yo he tomado la he tomado de los periódicos. ¿Por qué? Porque en
esa época no había televisión, no había radio. La única manera de informarse era a través del periódico. Y sí, había algunas personas que ya escribían sus memorias o que escribían sobre la vida de ahí, pero todo se publicaba en el periódico. Era el único acceso de los que sabían leer y sabían escribir. Porque yo les comentaba aquí a unos compañeros de Costa Rica que, por ejemplo, mi abuelito y mi abuelita, los papás de mi papá y de mi mamá, no sabían leer ni escribir. Ellos son originarios de Guerrero. Entonces ellos, a punta de golpes y de llevarlos a la escuela, entonces mi papá y mi mamá aprendieron a escribir y a leer. Estudiaron una carrera y se vinieron a la Ciudad de México. Entonces, imagínense que estamos hablando todavía de 2 generaciones antes. Entonces, un panorama así dices, pero bueno... miren que terminó en un doctor. Entonces esta información es real, pues, o sea, tal vez tu bisabuelo o tatarabuelo pues no sabía leer, trabajaban en el campo, ¿no? De aquí de la ciudad o de algún estado de México. Entonces, el único enlace era el periódico. Entonces es ahí donde yo tomo la información y hay que tener en cuenta que solo los que podían comprar el periódico podían leer el periódico, ¿no? Y que sabían leer. Y que sabían leer, ¿no? Porque si no, entonces lo usaban para envolturas de varias cosas, ¿no? Entonces, esa es una información interesante porque, bueno, textos hay pocos, ¿no? Hay una información de Madame Calderón de la Barca, es una persona que vino como parte de un grupo de embajadores a México y que ella pues hablaba inglés y aprendió a hablar español, poquito, pero hizo un recuento sobre todo lo que ella veía en la ciudad, ¿no? Y entonces habla ahí, dice, ay, mira, fui aquí a la Viga, al canal de la Viga a ver las flores y encontré una banda que tocaba ahí algunos temas de ópera. Y entonces toda esa información nos va dando ciertas herramientas para conformar una historia, una visión de lo que sucedía en ese momento. Entonces, si alguien quiere leer, ella estuvo aquí durante 2 años y después tuvo que regresar a Estados Unidos y después se fue a Inglaterra por su esposo. Entonces, bueno, esos documentos me han servido a mí para entonces empezar a formar una historia sobre el saxofón en México. Y les platicaba ciertamente que hay diferentes momentos de las investigaciones. Un momento es los escritos que hay ahora, que los que hay que leer, documentos que hay de 1900 a 1950 que también hay que leer, y otros documentos que hay de 1850 a 1900, ¿no? La mayoría de los documentos hechos entre 1900 y 1950 se basan en lo que se escribió de 1850 a 1900, y que esos documentos se basan solamente en los periódicos. Entonces, curiosamente, si tú te focalizas solo en leer esta información del siglo XX sin comprobar lo que está escrito en los documentos, puedes tener algún error metodológico ahí. Entonces, cuando tú lees un texto, tienes que comprobar lo que has leído. Habrá autores que no hay necesidad de comprobarlos, porque se sabe que el rigor metodológico es tan exhaustivo que casi todo está bien escrito, pero hay muchos otros que no. Entonces me di a la tarea de leer todos esos libros del siglo XX y todos esos libros y periódicos del siglo XIX para corroborar que lo que yo iba a decir era correcto. Y aún así se puede escapar una información, ¿sale? Entonces yo los invito a que cuando hagan una investigación, siempre corroborar con una fuente lo que se tiene escrito. Tan es así que he encontrado un saxofón del siglo XIX y que hoy lo vamos a develar aquí para que lo vean, ¿sale? Vamos, entonces seguimos. Estos son algunos de los periódicos que consulté. Todos los pueden consultar acá en esta parte de la Hemeroteca Nacional. Están libres ya ahora. Yo los consulté en vivo en la hemeroteca. Tenía que usar guantes, cubrebocas si no era pandemia, porque si no te puede dar una infección en los ojos que me dio como un mes, así casi no podía abrir los ojos porque la tinta es muy antigua. En la actualidad casi el 60% está digitalizado, hay otro 40% que todavía no, entonces se tiene que ir a consultar allá o en microfilm se puede hacer.
pero ya es una gran ayuda que ya se puede buscar en internet. Esta es la página, es libre, es de la UNAM. El Palacio, el IMA Digital también tiene ya varios libros disponibles, antiguos, que se pueden consultar. Y SMLP que les decía, y Galica, son dos bibliotecas de la red, que todo está gratuito, se puede descargar. Los libros originales, aquí pueden descargar el libro original de Berlioz, las primeras ediciones de instrumentación donde se incluye el saxofón, pero no vamos a hablar de eso porque no es nuestro tema. Pero todas las referencias ahí las pueden encontrar, localizar, ¿sale? Creo que está padre esta información que puedan ustedes utilizar en el futuro. No hablaré tanto del saxofón, la fiesta es del saxofón, el inventor Adolfo Sax, sabemos que en Bélgica, 1840, ¿no? Así como de manera general, Omar y Lalo ya lo abarcaron mucho más específico, entonces esto era nada más como una pequeña referencia. Y entonces ahora sí vamos directamente a México. Nosotros tuvimos un periodo donde ya nos hicimos libres de la España. En 1810 inicia la independencia de México, la consumación es en 1821. Y a partir de ahí entonces que en los decretos aparece ya la instrucción pública, donde se da cierta importancia a la enseñanza de la música, ¿sale? Y de otras artes y oficios. Curiosamente, durante este periodo, bueno, encontramos una escuela, no corresponde todavía a los inventos de Adolfo Sax del saxofón, porque la primera escuela se funda en 1822, pero todavía no se inventaba el saxofón, ¿verdad? Dijimos 1840, entonces vamos a dar una pequeña datos sobre el saxofón de esa época, no, sobre la escuela de enseñanza y más adelante sobre el saxofón. Después tuvimos una intervención, los franceses dijeron que unos militares habían robado unos pasteles de una pastelería y que no los pagaron y que se fueron sin dar propina, y entonces vinieron y nos invadieron. Esa guerra se conoce como la guerra de los pasteles, así es el nombre. ¿Por qué? Porque pidieron una indemnización de 600 millones por haber comido algunos pasteles y no haber pagado la cuenta sin propina. Y entonces México... Los costarricenses, ya bien, lo que le puede pasar, no nos da propina, para que lo sepan. Para que lo sepan. Entonces México tuvo que pagar esa deuda por todo. Así pasa que cuando un país te invade tienes que pagar todo el movimiento militar. Entonces dijeron, bueno, asciende a tanta la cuenta, entonces pues nos pusieron una cuenta a pago, la cual México aceptó con tal de que no nos invadieran, y seguimos con estos problemas que teníamos sociales en México. Posteriormente resulta que Estados Unidos dijo, bueno, México da gratis, paga todo lo que se le debe, están en crisis, no tienen un gobierno estable, están constantemente en pugnas y en problemas políticos, ¿por qué no les robamos la parte de Texas que también ya vemos que nos pertenece? Entonces es en esta época justamente, en el periodo prácticamente después de la invención del saxofón, que viene Estados Unidos a invadirnos, ¿no? Entonces acá está el Museo de las Intervenciones, pueden ir, está muy cerquita de aquí, pueden caminar, todavía se ven algunos disparos ahí que quedaron, algunos hoyos, son reales, no los hicimos con un piquito, no, son reales, ya les pueden comentar ahí la gente del museo, donde bueno, pues México pierde pues, prácticamente la mitad de su territorio, ¿no? En este periodo. Entonces, bueno, pues los que ganaron ahí fueron los de Estados Unidos, a pesar de que aquí se funda una nueva escuela, con los problemas sociales que teníamos, pues la escuela se deshace completamente, y luego más adelante tenemos una nueva conformación de una nueva escuela a través de unas sociedades filarmónicas que vamos a platicar más a fondo, pero tuvimos otra intervención en 1862 y 1867. México debía a muchos países, le debía dinero a España, no sabemos por qué, pero también le debía dinero a Inglaterra y le debía dinero a Francia de nuevo, ¿no? Entonces, Benito Juárez dice, tenemos muchos problemas sociales, muchos problemas económicos, ¿qué les parece si suspendemos un ratito el pago de esa deuda? Entonces estos países dijeron, no, o pagas o hacemos que pagues. Entonces México firmó un tratado, los tratados de la soledad, pero
Francia los firmó y al final dijo, no, me siguen debiendo, así que voy a invadir. Y entonces es el momento crucial donde entonces el ejército francés llega a México y empieza a invadir nuestro territorio hasta conquistarlo, ¿no? Entonces es este periodo. Curiosamente coincide con el año de la llegada al saxofón, que es en 1862. Y ya veremos, lo mencionaré así rápidamente, que las primeras bandas de música que se introducen a México son las bandas de caballería. Y como había dicho yo que las bandas de caballería no tienen saxofones, efectivamente las primeras bandas no traían saxofones. Posteriormente ya es visible en las bandas de infantería que ya incluían saxofones. Entonces, cuando leemos un texto de esta naturaleza, tenemos que saber exactamente de qué tipo de banda estamos hablando, ¿sale? Entonces, ahora ya usen bien el término de qué instrumentación traía lo que ustedes estén platicando, ¿sale? Datos importantes, lo que les decía, los tratados de la soledad, los acuerdos de la soledad, se firman justamente en 1862. Bueno, pues las potencias de Francia, España e Inglaterra, en teoría habían suspendido la intervención, pero Francia dijo no, a pesar de haber firmado el acuerdo. Entonces, bueno, ya en marzo empiezan a llegar los primeros contingentes y empieza a haber los primeros enfrentamientos. Empiezan las tropas su avance a la Ciudad de México y todos conocemos, ¿verdad?, la fecha del 5 de mayo. Tenemos aquí gente de Puebla. Muchos. ¿Qué pasó el 5 de mayo, maestra? La batalla. La batalla de la defensa de Puebla. Entonces, por primera vez, México se enfrenta a los franceses y ganan, ¿no? Al mando del general Ignacio Zaragoza y más generales. Pero en esa época, Francia era la más potente con Napoleón III. Dijo, ¿cómo es posible que yo gano todas las batallas en Francia y en Europa y no en América? Entonces dijo, vamos a mandar otros 60,000 contingentes para demostrar que sí vamos a ganar. Entonces, en este periodo, los franceses se regresan a Veracruz a esperar las nuevas fuerzas. México ya tenía muchos problemas sociales y económicos y justo lo que decía Lalo hace ratito, que se empiezan a recaudar fondos y es ahí donde aparece por primera vez el saxofón, que es en 1862. Ya él había mostrado ese documento. El general Forey es un general muy importante durante este periodo porque él comanda un nuevo agrupamiento para esta intervención y es aquí donde les digo que es cuando por primera vez se toca el saxofón, que ya lo había mencionado Lalo, en noviembre de 1862. Entonces, este nuevo comienzo de las batallas pues hacen que en diferentes puntos de la República Mexicana se empiecen a perder los combates. He aquí la información de la primera publicación que se da el 12 de noviembre como la primera ejecución del saxofón, y ese es el programa que uno puede localizar y justamente se replica en muchos de los programas de los periódicos de esa ciudad. Entonces pasamos, ya más o menos habían platicado sobre este tema, no le vamos a dar más. Entonces, hasta este punto, la enseñanza del saxofón, no tenemos ninguna escuela localizada que enseñase el saxofón en esta época, donde ya se tocaba el saxofón. Entonces yo pude concluir que los primeros saxofonistas, en este caso José Ortiz, estudió empíricamente. Y lo confirmo cuando fallece en 1867 y en una gran nota periodística menciona que cuando primera vez llegaron los saxofones a México, José Ortiz compró uno y él solito, con la ayuda de un método francés, aprendió a tocar el instrumento. Entonces estamos hablando de un aprendizaje empírico, pero con una gran importancia para Ortiz, de que él ya tocaba la flauta, como lo habíamos mencionado. Era músico, confiaba, era todo ya. Entonces eso ayudó mucho y acordemos que el sistema Boe de la flauta es parecido al del saxofón y que Adolfo Sack lo utilizaba. Entonces eso fue algo muy favorable para el aprendizaje del saxofón de José Ortiz. Él dio clases en lo que
parte del conservatorio, pero las pequeñas notas que encuentro solo como flautista, no como saxofonista. Y él participaba dentro de las agrupaciones de la orquesta, sustituyendo al oboe y al corno inglés. ¿Cómo el saxofón? Con el saxofón. Pero es curioso que ahora hemos encontrado una obra original donde ya se incluye un saxofón como parte de la orquesta. Y la vamos a ver, tenemos el solo ahí. Esta es la primera obra que he localizado de la colección Ceballos Paniagua. Esta colección se encuentra del otro lado de la calle de Tlalpan, en el CENIDIM, en el Centro Nacional de las Artes. Es la primera obra que yo localizo que tiene un saxofón. Desafortunadamente, Zenobio Paniagua no escribió la fecha de composición de esta obra. Entonces, por las referencias que he localizado, esta obra corresponde entre 1862 y 1867, ya que Zenobio Paniagua tocaba para el Imperio en los teatros de la ciudad. Entonces es la única obra que yo tengo. Puede ser que se recorra a lo mejor unos años, pero curiosamente al término del Imperio, todos los que colaboraron con el Imperio los mandaron llamar y les dijeron: sí pueden trabajar en México, pero ya no pueden trabajar para el gobierno. Y el que no, ahorita mismo lo fusilamos. Y hay una lista enorme de todos los que se presentaron para, digamos, obtener el perdón y seguir trabajando en el ámbito público, ya no en el ámbito del gobierno. ¿Sale? Sí están los documentos, están los periódicos y la lista de todas las personalidades que tuvieron que presentarse ante el gobierno nuevo de la Reforma de Benito Juárez, para seguir trabajando ya por fuerita, ya no por el gobierno. Entonces, bueno, esta es la primera obra, este es el primer solo, así que yo encuentro, así está escrito, saxofón. Curiosamente, hay dos partituras, ya se dan cuenta aquí, es la misma obra, pero una corresponde a un saxofón en do y la otra corresponde a un saxofón en mi bemol respecto a la orquesta, que es esta parte de aquí. Y si se dan cuenta, aquí tenemos bajo, violonchelo, corno, pistones, que vendrán siendo las trompetas. Acá el saxofón, los clarinetes, flauta, viola y violines en esta sección. Entonces estamos hablando de una orquesta pequeña. Y eran las orquestas que en esta época se utilizaban dentro del Teatro Nacional de nuevo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahora la gran tarea que tengo es transcribir la pieza ya, que lo podamos leer todos y poder hacer la primera grabación de uno de los primeros solos que tiene saxofón en la Orquesta de México. El compositor es Colección Ceballos Paniagua. Es posible el acceso, si es posible, hay que pedir un permiso al CENIDIM y están abiertas las páginas para consultar su archivo. Hasta aquí es como un panorama general de lo que es la enseñanza del saxofón. Acabamos de decir que es una enseñanza empírica, ¿verdad? Lo que sigue entonces es dar unas pequeñas guías sobre cómo los mexicanos o los que instituyeron estas escuelas, estos conservatorios, cuáles eran los objetivos de la enseñanza en general, ¿no? Entonces, aquí lo subrayé. Por ejemplo, en esta época se decía que lo más importante es que la enseñanza fuera pública, gratuita y en igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, creo que durante esta época no había una diferencia, que si nada más los hombres, que si más las mujeres. Las inscripciones eran abiertas. Que si en efecto había más hombres inscritos, sí. Que mujeres, sí. Que había más preferencias para otros instrumentos, sí. Pero en todas las convocatorias no he encontrado ninguna donde no diga que es abierta tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? Entonces creo que esto es algo importante de esta época. Por ejemplo, la primera sociedad filarmónica que se da después de la independencia de México tenía como objetivo aprender bajo un método claro y sencillo a cantar y tocar. Así está escrito, como lo tomé del periódico. Esta información da la pauta que, bueno, la apertura no era así una gran escuela, o sea,
una pequeña escuela que se daba en la Ciudad de México y que daba los impulsos para iniciar a aprender el arte musical. La segunda sociedad filarmónica, que es la que les comentaba que se da en el periodo de intervención de Estados Unidos a México cuando nos roban la parte de Texas. José Antonio Gómez es quien apertura esta escuela y se hace en 1839, y él tenía como objetivo el solfeo, vocalización, canto, piano, violín, vihuela, clarinete, flauta y acompañamiento. Para este periodo apenas se estaba inventando el saxofón, así que no podemos decir que en la segunda formación de las escuelas de la Ciudad de México se enseñaba saxofón, no, porque apenas estaba en proceso. Llegó a Estados Unidos, nos quitó esa parte, esta gran sociedad filarmónica mexicana se deshace y José Antonio Gómez trabajaba para la iglesia, así que se fue como maestro de capilla a Guadalajara. Cuando terminan los conflictos sociales en la Ciudad de México, regresa y ya entonces se dedica a dar clases particulares, pero ya no instaura de nuevo su escuela. La tercera Sociedad Filarmónica Mexicana, digamos que de aquí es donde parte la primera escuela ya formal, con el nombre de Conservatorio, aquí, el Conservatorio de Música, pero aún perteneciente a la Sociedad Filarmónica Mexicana. Era una sociedad de músicos y dentro de esa sociedad se les ocurrió que podían tener ya un conservatorio para enseñar en México. Entonces, a partir de esta fecha de 1866, y si se dan cuenta que Agustín Caballero, un presbítero, es quien organiza y quien funge como director del conservatorio. ¿Y por qué algo religioso todavía? ¿Por qué alguien religioso? Porque resulta que Maximiliano de Habsburgo, ya en el poder, decía que deberíamos defender la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, ¿qué mejor que alguien que perteneciera a la Iglesia fungiera como director del conservatorio? Entonces, fue aprobado por el gobierno de esa época. ¿Sale? Seguimos. Y bueno, así rápidamente, esta era la lista de materias que se tenía ahí programado y los profesores. Y vean, acá está el director, presbítero Agustín Caballero. Curiosamente, a partir de esa fecha es que yo decía, bueno, pues ya el saxofón ya se inventó, ya deberían de estar enseñando saxofón en México. Entonces me fui convocatoria por convocatoria de cada año, tratando de localizar dónde ya se enseñaba el saxofón. Y bueno, pues curiosamente en todas estas convocatorias, en ninguna dice que se podían dar las clases de saxofón. O sea, iban en aumento, sí. Recuerden que las primeras era aprender a leer y a cantar. Después ya se incluyeron los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento con clarinetes. Y acá curiosamente veo un poquito de más especialización hacia estos instrumentos, ¿no? Hacia estos. Curiosamente, Carlos Loyer, él fue antes se decía trompa, ¿no? Entonces un trompista que vino de Francia y trajo muchos instrumentos de allá. Pero curiosamente él dirigía bandas de caballería. Entonces las primeras bandas de caballería formales en México fueron fundadas por él. Entonces, como lo habíamos dicho antes, las bandas de caballería aún no contenían saxofones. Pero, si se dan cuenta, ya aquí están algunos instrumentos de sax. El sax horn es invento de Adolfo Sax también. ¿Vale? Entonces, es aquí donde curiosamente localizo la primera información sobre la enseñanza del saxofón. Y sí, en efecto, es Juan Labrada, el primer saxofonista mexicano localizado en esta fecha donde se da la apertura del saxofón en la Ciudad de México, desde 1873, tanto como hombres y mujeres, niñas y niños podrían inscribirse a la clase de saxofón. ¿Vale? Entonces, formalmente la clase en el siglo XIX transcurrió con altibajos.
porque desafortunadamente el promedio de vida de esta época era muy bajo, ¿no? 30 años, 40 años, 20 años. Si te ibas a la milicia, bueno, podría ser menos, ¿no? Y creo que era más rápida la llegada. Entonces, bueno, con el paso del tiempo, el saxofón